¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué el estancamiento? ¿Por qué ese aletargamiento después de 4 décadas de buen crecimiento? Hay cosas que en México no se suelen ver porque no nos gusta comentarlas. La primera de ellas es la verdad más sencilla de todas, más fundamental. Hemos crecido enormemente, bárbaramente, en población. O sea, nosotros nos hemos reproducido a ritmos altísimos. Miren ustedes esta tercera gráfica. De 1970 para acá, estoy hablando de los últimos 40, 50 años, nos hemos más que duplicado. Nuestra población ha crecido de 48 millones a más de 120. Se ha más que duplicado a 120 sin contar, ojo, los 10, 15 millones que hemos aventado a los Estados Unidos. Si los contáramos estaríamos hablando de entre 130 y 140 millones. Yo los reto a ustedes que me están escuchando a que hagan su propia investigación, vean otras fuentes y encuentren otro país que haya tenido el crecimiento poblacional que ha tenido el nuestro. Van a batallar. Miren, después de la revolución éramos como 14 millones. Así que del final de la revolución a la fecha nos hemos multiplicado por 8. Al final de la revolución, que era más o menos el tiempo de la Primera Guerra Mundial, el tiempo del final de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos tenía como 140 millones de habitantes, hoy tiene poco más de 300, por 2 punto algo, nosotros por 8. Ese es el hecho más fundamental que ha detenido en buena medida nuestro ritmo de crecimiento económico, porque es muy difícil darle batería a un crecimiento poblacional tan grande. Eso no significa que estemos haciendo las cosas bien y no significa que no se puedan hacer mejor. Sí significa que tenemos que tener urgencia para lograr el desarrollo económico de nuevo. Eso es lo que significa. O miren ustedes el aletargamiento, la lentitud del crecimiento de que les hablaba, con el crecimiento poblacional tan brutal. ¿Y eso a qué se traduce? Piénsenlo y adivínenlo. Pues desde luego que el desempleo. Mucha gente, poco crecimiento, mucho desempleo. En los últimos 10, 15 años, ya en plena democracia electoral, hemos creado 5,5 millones de empleos formales, cuando debimos haber creado 12 para dar batería a nuestra demografía. Ese es el resultado neto del asunto. Otros países en esta época han tenido más éxito que nosotros. Nosotros fuimos un país exitosísimo y señero. Dejamos de ser. Recientemente lo han sido China, la India, inclusive por largo tiempo Chile, Brasil, aunque se le acabó el 20 hace poco, también por razones de desorden macroeconómico, como nos sucedió a nosotros en el 94-95. Pero tuvieron una buena racha, sobre todo en comparación con los países emergentes asiáticos que aprendieron a desarrollarse en la era global mejor que nosotros y antes que nosotros. Nuestro aletargamiento es notable. Desde luego que esta falta de crecimiento se debe a factores objetivos, yo les llamo causas próximas. Allá abajo están causas muy fundamentales como el crecimiento poblacional y otras a las que voy a entrar en videos siguientes. Pero la causa próxima de la falta de crecimiento es, lógicamente, la falta de inversión. La inversión es el factor que dispara crecimiento económico y el crecimiento económico dispara la creación de empleos. No necesitas, tú que me escuchas, ser economista ni leer 10 libros para entender eso. Todos lo deberíamos de saber. Si no hay inversión, no hay crecimiento.
Nuestra inversión de los últimos 10-15 años, que se muestra aquí en esta gráfica, pues es de nuevo de media tabla. Hemos tenido un crecimiento en la mitad del camino, a media tabla. Otros tienen un nivel de inversión del doble que nosotros, como China, o del 150-180% que nosotros, como Corea del Sur. Me detengo aquí un momentito a platicarles que yo recuerdo cuando empecé en mi carrera de consultoría a entender a Corea del Sur, un país notable, verdaderamente notable, un país que en los años 60, 70 era pobre, pero pobre con ganas. Corea del Sur, la primera vez que fui, me recordaba a mí a las estepas de mi tierra coahuilense, de mi tierra nuevoleonesa, las regiones de la Candelilla, a los campesinos paupérrimos de esas regiones. Así era Corea del Sur. Hoy tiene un ingreso per cápita de entre el doble y el triple que nosotros, en los últimos 50 años. Nuestra inversión es medianita. ¿Por qué? Pues no invierten poco, invierten a media tabla también, aquí lo mostramos. La inversión acumulada, por ejemplo, en Corea ha sido de $90,000 millones. Corea del Sur tiene menos de la mitad de nuestra población. La inversión en Brasil es de más de 2 veces la que hemos tenido en México, 300 y pico contra 130. Para no hablar de China. Hong Kong, con una población menor que la de Monterrey, ha tenido una inversión extranjera en los $400,000 millones, contra 130,000 en todo el país nuestro. Sí ha habido inversión extranjera y en los últimos 3-4 años ha crecido algo, pero está muy lejana. Estos números tenemos que verlos en relación a un contexto, y ese contexto es el tamaño poblacional del país, porque la inversión es para crear empleos, y los empleos son para que la gente tenga un modo de vivir, ¿verdad? Van en relación a la población. Singapur, por ejemplo, $300 millones de inversión extranjera. Singapur no es ni siquiera un país, es una ciudad-estado, es una ciudad más o menos del tamaño de Monterrey. $300,000 millones de inversión extranjera. Hong Kong, $400,000 millones. Esos son los campeones, ¿verdad? Estamos muy lejos nosotros de figurar como campeones. Aunque la inversión extranjera ha subido, y hay que reconocerlo, lo cual está muy bien. Pero no es suficiente. ¿De dónde más proviene la inversión? Pues del sector público. Carreteras, presas, telecomunicaciones, infraestructura. ¿Cómo estamos ahí? Mal, muy mal, mucho peor que en inversión extranjera. Miren ustedes, nosotros en los últimos 22 años, hasta el 2012, dedicamos tan solo el 2% del PIB a la infraestructura. En los años del crecimiento mexicano que les mostré anteriormente, 40, 50, 60, 70, ese porcentaje era del doble, de más del doble. Lo hemos bajado y bajado y bajado para favorecer otras prioridades, el gasto social, me dirán ustedes, educación, necesidades ingentes de la población. No lo dudo, pero el hecho es que no hemos invertido en infraestructura, y lo que provoca crecimiento y empleo es la inversión. Chile 4%, Brasil 3.6%, nosotros 2%. No puede ser. ¿De dónde? Y eso que podría arguirse, no, pues es que los gobiernos mexicanos no tienen recursos. El gasto presupuestado del sector público mexicano en su totalidad en relación al PIB ha crecido de niveles del 20% del PIB en el año 2000 a como 25% del PIB en el 2014. O sea, en los últimos 3 regímenes creció de 20 a 25. De 20 a 25 es un incremento de una cuarta parte, no es poquito. Entonces, aumentó el gasto público
y se colapsó la inversión pública. Ese es el hecho. Justifíquenlo, entiéndanlo. Hay mil y una explicaciones racionales, pero el hecho ese es muy malo para el país. ¿De dónde más viene la inversión? Pues del crédito. El crédito a los empresarios, sobre todo el crédito de la banca. Mírenlo aquí. En México la banca en el 2014 prestó aproximadamente 17% del PIB, medido contra el PIB. En Perú prestaron 32%, en Chile 79%, en Brasil 55%. ¿Qué puede explicar eso? Para mí, en mi opinión, nada puede explicar eso. No es racional. Juzguen ustedes, pero eso tiene que cambiar para que nosotros volvamos a crecer. Podríamos decir que invertimos en educación, ya que nos gastamos mucha plata en inversión. Pues no, tampoco. Nos gastamos 2.5% del total del gasto educativo que va a inversión, es el 2.5%. 2.5% del total del gasto en educación es inversión. ¿Qué quiere decir eso? Inversión. Quiere decir aulas, computadoras, capacitación de maestros, escuelas nuevas, herramientas con las cuales educar, con las cuales aprender. 2.5%. Eso está cambiando. Ha habido una reforma estructural en materia educativa que, bueno, la aplaudo y la aplaudo con ganas y la apoyo. Ojalá que esto cambie y rápido. Y el gasto total en educación de México, el total no es poco, es 5% del PIB. Y de ese gasto, que es 5% del PIB total de la producción entera del país, tan solo el 2,5% va a renovar, remozar, dotar de herramientas a la educación. No puede ser.